Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí el día de hoy con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. San Ramón. Y con Marcela Garzabarba, editorialista y editora en Código Magenta. ¿Qué tal, Ramón? Pues semana en la que los militares se mostraron absolutamente indefensos. ¿Indefensos por qué? Porque fue una semana de sobremilitarización en la que básicamente la figura del general secretario Luis Crescencio Sandoval pues acabó más que vapuleada. Yo lo he dicho, lo insisto, nunca me ha tocado ver en tantos años una degradación tan fuerte de la imagen de las Fuerzas Armadas y en particular del secretario de la Defensa en esta serie de acciones que comienzan con la negativa del general secretario, de acudir tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores para comparecer ante el Poder Legislativo, diciendo que él solamente se somete a un llamado del presidente, es decir, un desacato a la República, porque la República tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo tiene que someterse al legislativo, el judicial lo tienen agarrado, pues ya les suspendieron todas las órdenes de aprehensión del caso de Ayotzinapa, y bueno, pues ya hizo crisis en el momento en que el presidente decidió que para vestir la mona de seda, ¿sí? No de verde olivo, sino de seda, pues mandar al general secretario junto con el almirante Ojeda, junto con el director del Centro Nacional de Inteligencia, Odomaro Martínez, pues mandarlos básicamente de chaperones, de floreritos, a acompañar a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Nacional, a una pseudo comparecencia que se dio y que fue bastante atropellada, y más que atropellada, bastante indigna para pues la investidura de los generales. Rodrigo, ¿qué nos comentas al respecto? Pero en este país donde se han dado los verdaderos movimientos de poder ha sido desde el aparato de seguridad. Pasó en la época del PRI autoritario con Gutiérrez Barrios. Pasó en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón con Genaro García Luna. Pasó hasta cierto punto en el gobierno de Enrique Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio Chong. Y está pasando ahora con Andrés Manuel López Obrador, pero ya no bajo un aparato de seguridad civil, sino un aparato de seguridad completamente militar que no rinde cuentas en lo absoluto. Bien lo decía el senador Germán Martínez, aquí en el Senado los legisladores no somos tropa. Y hay una larga lista de temas de los que se tendría que rendir cuentas. A ver, el ejército mexicano, según los Sedena Leaks, los Guacamaya Leaks, ha tenido conocimiento de vínculos del crimen organizado de altos funcionarios y representantes públicos en toda la República. Tuvieron conocimiento de la ubicación del Mencho. Tuvieron conocimiento que el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, designado por Adán Augusto López, tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y la pregunta es, ¿por qué el ejército no aportó esa información al Estado mexicano civil? ¿Y por qué no se ha promovido una carpeta, una judicialización de esos casos? Ese es un tema. Está también el tema del cabildeo y la ascendencia política de las Fuerzas Armadas, porque vemos que ellos ya están abiertamente diciéndole a la Fiscalía General de la República, como bien lo decías, Ramón Alberto, que no se persigan los casos del tema Ayotzinapa, como también la ascendencia que hay sobre el Poder Judicial, porque si se llegó a este punto es porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Arturo Saldívar, no ha resuelto el tema del famoso acuerdo militarista de 2020. Es decir, llegamos a este punto porque ni el presidente ha sido un contrapeso del ejército, por supuesto que no lo ha apuntalado, pero tampoco el Poder Judicial, con la falta de trámite de este acuerdo militarista, y el legislativo, la última instancia de la República y del Estado mexicano que puede fungir como contrapeso, no se dignan a presentarse a una comparecencia a las Fuerzas Armadas. Marcela. Bueno, yo creo que aquí se salen un poco del script. Si es que el general saliera a testificar, se salieran del script electoral, porque sería el acabose admitir todo esto que ha pasado, que en los Guacamaya Leaks están pues desde ventas de armas de militares a criminales, narcoestado en el Estado de México, súper papelito habla, ahí está. Pero remontémonos al 2018, a la primera mañanera de Andrés Manuel López Obrador en diciembre. Era Luis Crescencio Sandoval quien salía al lado de él, y se ve que desde entonces
la militarización era primero que el Estado. Entonces, si nos remontamos, yo creo que nos estamos despertando un poco tarde, porque siempre ha sido el militar antes que todo lo demás. Ahorita ya lo está oficializando, ya lo está haciendo oficial. Y esto es algo grave para el país, porque si no sale un Luis Crescencio Sandoval a decir la verdad de las cosas tal cual, ahí está en el papel, porque no puede salir a decir la verdad. Si no sale a decir la verdad, eso es antidemocrático totalmente. A ver, yo tengo una tesis. El presidente no confía en que el general secretario pueda hacer un buen papel a la hora de comparecer. Exacto. ¿Por qué? De acuerdo. Porque, recordemos, al momento en que se propuso, a ver, los militares tienen un protocolo bien establecido desde hace muchos sexenios. Y ese protocolo dice que el cuerpo colegiado del general secretario en funciones, el que va a salir, Así es. junto con los exsecretarios de la defensa todavía vivos, de una u otra manera le someten al presidente su lista de posibles. Claro. Y esa lista puede ser tan larga como 3 o 4, digo, tan corta, o tan larga como 15 o 20. Que lo fue. Que lo fue. Y en este caso, el nombre de Luis Crescencio Sandoval, que era el jefe de la zona... de la región militar de acá en el norte, en Monterrey, del norte, instalado aquí en Monterrey, con sede en Tamaulipas. Monterrey, Nuevo Sí. León, que había tenido problemas muy serios con diferentes alcaldes metropolitanos por el manejo de la zona, estaba en el número 16. Es decir, el presidente no eligió ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4, se fue al 16. ¿Por qué? Porque con eso iba a garantizar la completa lealtad, porque estaba haciéndole un favor a Luis Crescencio Sandoval. Sometido. Pero ese personaje no era considerado por los altos mandos tradicionales de la defensa Así es. como un hombre Totalmente. que tuviera todo el empuje y el empeine para poder sacar adelante una cuestión así. Es decir, Luis Crescencio Sandoval, sin duda alguna, será un gran militar para obedecer, para hacer, para operar, pero no para tener el bagaje político y el lenguaje para poderse enfrentar. Hemos visto, Rodrigo y Marcela, cómo las veces que le ha tocado dar discursos al general, Se ha No metido en sabe siempre problemas. ha sido problemas. Sí. El último que salió, donde amenazó a medios de comunicación, Sí, no. a políticos, a quien quiera que se atreviera, ¿sí?, a defenestar o a cuestionar y criticar a los militares, iban a hacer ellos una moción, iban casi a decir que iba a haber una santa inquisición para perseguir a los críticos del ejército. Sale peor. Perdón. Sí. Ramón, tocas un punto toral. A ver, el discurso que vimos esta semana del senador del Grupo Plural, Germán Martínez, fue icónico y fue muy emotivo, pero creo que se pierde de vista un aspecto esencial donde él dice, los Guacamaya Leaks son militares disidentes. Está sugiriendo el senador Germán Martínez que la filtración proviene desde adentro de la Secretaría de Defensa Nacional, que no fue una vulneración de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino una filtración de quienes operan desde allá adentro. Y él tiene una hipótesis que creo que vale la pena poner sobre la mesa. Dice, el hecho de que el presidente López Obrador le esté dando tanto dinero y tantos negocios a las Fuerzas Armadas está creando generales de primera clase y de segunda Así clase. es. Los generales que van a Dos Bocas a administrar presupuesto, los generales que van al aeropuerto a administrar presupuesto y los generales que van a los balazos a Tierra Caliente, a Guerrero y a Sinaloa. Es A que ver, ya están en bueno, todos fuera que lados. fueran los balazos, Sí. van a tierras calientes de todos esos lugares A hacer a deals. correr, a correr, porque bueno, no y les a correr. permiten disparar. ¿Cuántos videos tenemos ahorita de militares corriendo porque son expulsados de un pequeño poblado por pobladores o por una banda de narcos? Y que en los Guacamaya Leaks también sale cómo psicológicamente y psiquiátricamente acaban muy tocados emocionalmente, mentalmente, como si hubieran ido a la guerra, y estamos en manos de esos militares. O sea, al final no se hace todo el círculo completo. El cisma que se está generando adentro de las Fuerzas Armadas es brutal. No solo entre la Marina y el Ejército, que ya vimos, gracias a los Sedena Leaks, que hay un reclamo directo Una a Rafael fractura Ojeda. sensible. Una fractura Claro. sensible. Y la fractura a veces, recordemos de que la Marina ha estado Así es, históricamente así en los es. últimos sexenios operando de la mano de los militares norteamericanos. Así es. Mientras que la defensa se mantiene
como el lugar cercano a la casa presidencial. Exactamente, Ramón. Y aquí el tema es qué va a pasar con esta diferencia ya de los generales dentro del ejército. Si vemos el manejo del caso Ayotzinapa específicamente, hay generales que están reclamando no vale la pena tener estos negocios y este dinero con la degradación de la imagen pública del ejército mexicano. Y hay militares que piensan, nosotros no tenemos a López Obrador en el bolsillo. No sé si sea así o no sea así. Lo que están pensando es López Obrador con el caso Ayotzinapa está jugando un doble juego para mantenernos a nosotros a raya. Eso es lo que ya se ha filtrado a columnistas importantes de seguridad nacional, donde esa es la perspectiva que hay de un sector del ejército. Y vamos para allá, Rodrigo. Se ha llegado a especular, es una especulación, de que si todas estas torpezas presidenciales de la mano del secretario de Defensa no serán una estrategia del presidente para acabar con el ejército mexicano y terminar su sexenio con la promesa que le había hecho. Ahí están las grabaciones, ahí están las entrevistas, que él decía, México no necesita un ejército, México es un país de paz, requerimos mejor una Guardia Nacional. ¿No será que al final del día el presidente terminará diciendo que el ejército mexicano desaparezca y que mantengamos solamente una Guardia Nacional? Es pues decir, sí va por ahí, yo es creo. decir, aquí se abre un amplio espectro de especulaciones. Lo que sí es cierto es que hoy este país está de facto no militarizado. No. Está siendo operado por un régimen militar. A ver, Ramón, ¿cuántas veces hemos visto en revoluciones, como por ejemplo la revolución de Irán, que está tan presente ahora por esta nueva disidencia que hay en ese país, de cómo después de la revolución de Irán, la Guardia Revolucionaria iraní desplazó a las Fuerzas Armadas tradicionales y asumió poderes no solo militares, sino políticos y económicos? Estamos frente a un México donde la nueva guardia cuatroteísta está asumiendo nuevos poderes, donde una parte del ejército mexicano está directamente con la 4T y otra ala tradicional del ejército mexicano va a ser desechada. Pero ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Yo veo que todos estamos viendo eso así como... Yo no veo a nadie que vaya a hacer una intervención con este tipo de cosas que son muy delicadas. Deberíamos de tener al general diciéndonos por qué, paso por paso. No terminaría en una mañanera. Creo que duraría un mes testificando. A ver. Entonces, ¿por qué los mexicanos estamos todos de espectadores? Eso es lo que yo digo que tenemos que ser, como tú dices, Irán, Ucrania, donde hay una sociedad proactiva. A mí me encantaría, Marcela, estar ahorita sentado esta mañana en la Secretaría de Defensa, en donde deben estar sentados el general Cienfuegos, Así es. general Cervantes, Así es. todos los generales que han pasado como secretarios de Defensa, diciendo qué vamos a hacer con esta crisis producida por ese contubernio entre el presidente y el secretario de Defensa. Porque se rompió una regla no escrita. No, pero además que es una afrenta contra la República. Claro. La República que tenemos es democrática, representativa y popular. Sí. Y tiene tres poderes. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, donde está insertado el secretario de Defensa, ¿sí?, se le revela al otro poder que es el Legislativo? Muy grave. Y manipula al Poder Judicial para sus cuestiones muy particulares? Esto va a traer un serio resquebrajamiento. Yo lo dije en una pieza de esta semana. A ver, en este país siempre, desde que yo recuerdo, de las cosas que recuerdo ahí en los 70s, cuando estabas de reportero, te decían, solamente hay tres cosas que en este país son intocables. Sí. El presidente de la República, el secretario de Defensa y la Virgen de Guadalupe. Así es. Bueno, hoy, Pues ahí está Morena. hoy cualquiera toca al presidente de la República. Así Ya es. el presidente Se perdió el respeto. es el mexicano más buleado, Sí. más memeado de este país. Así es. El secretario de Defensa ya entró en la categoría también de cualquiera le dice cosas. ¿Por qué? Porque si a él le faltó el respeto a los mexicanos, Muy buen los punto. mexicanos no tienen por qué tener respeto a él. Sí. Pues por eso digo, Y a la Virgen de Guadalupe, Morena. no, Morena solamente la nos queda la Virgen de Guadalupe que Dios nos agarre confesados. Así es. Porque nos va a sacar el presidente su detente. Pero Y se bueno. llama Morena, en su momento dijo que la Virgen pero hizo alusión. pero no es la Virgen, no es la ¿No? Virgen. Esa es la única que es intocable. Intocable. No se los toques. La Rosa de Guadalupe. Mejor hay que y la Virgen, rezarle para que se ¿verdad? revierta Entonces, todo. aquí la cuestión es, ¿qué va a pasar
¿En qué laberinto se encuentra hoy el general? Este general que, como hoy lo comentamos aquí en la imagen, es un general que se ve indefenso. Lamentablemente, Ramón, creo que la salida a la militarización de la vida pública de México no pasa por una ruta republicana de las instituciones, del poder legislativo, de la democracia electoral. Pasa por lo que podrá ser una inminente disidencia desde adentro del ejército. Y la última parte, para cerrar esta conversación, lo que también dijo el propio Germán Martínez. Sí, porque si seamos honestos, Germán Martínez, Lili Telles y Clemente Castañeda y también el de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa, ellos cuatro pusieron la cereza del pastel y el dedo en la llaga. Así es. Pero muy importante lo que dijo Germán Martínez. Ojo, los militares en general se podrán escapar de cualquier cosa manejando las cosas aquí en México, pero no se van a escapar de las cortes internacionales. Así es. Y eso ya es una sombra importante que habrá que ver. Así es. Seguiremos comentando el tema.